Esta mañana, conforme continuamos el estudio del libro de Hechos, nosotros venimos a un muy inusual y muy especial pasaje del libro. Y la razón por la cual es un poco inusual es porque no hay una verdad doctrinal en este pasaje. No, tampoco hay ninguna exhortación práctica en estos versos, pero la razón por la cual este pasaje es tan importante es porque ilustra una gran verdad acerca de Dios. Y es una verdad que afecta a todos y a cada uno de nosotros cada día de nuestras vidas, y es que tiene una providencia que cuida por nosotros y protege a la gente que él ama. El pasaje del que estoy hablando es el pasaje que acabamos de leer de cómo el Señor libera y protege a Pablo de este atento de asesinato. Y el modo en que él hace esto es una historia que es muy especial. Y esto es lo que lo hace tan importante, porque usted ve, en vez de hacer un milagro supernatural para liberarlo, el método en que él lo protege fue por su providencia. Ahora, la pregunta desde un principio que nos tenemos que hacer es qué quiere decir providencia. La palabra providencia que estamos leyendo y que la oímos en círculos cristianos, pero ¿cuál es el significado de esta? Bueno, esta palabra se forma de dos partes. La primera que se dice pro, que significa anterior, y después providencia, videncia, que es mirar o ver. Y estas dos palabras lo que quieren decir es como ver previamente, es ver algo antes de que suceda. Y así es como en la providencia del Señor nos dice que podemos ver algo que va a pasar y toma la acción correlativa a la circunstancia que viene en nuestro camino. La providencia del Señor es usar cosas ordinarias, mundanas, que parecen insignificantes en cualquier circunstancia de nuestra vida, en lugar de una situación milagrosa y supernatural, para que se conceda la voluntad del Señor. Este método en que el Señor tiene la providencia en nuestras vidas y controla la historia humana, y lo hace porque Él trabaja detrás de las circunstancias, cambiando, moviendo y soberanamente controlando todos los eventos de nuestra vida diaria para que su plan predeterminado se lleve a cabo. En efecto, o sea que la providencia del Señor es la mano del Señor con el guante en la historia. Usted ve, mientras nosotros ciertamente podemos intervenir en estos asuntos, nosotros sabemos que el Señor puede cambiar todas las leyes naturales, y Él lo ha hecho, porque Él puede llevar a cabo sus milagros. Así que en lugar de hacer esto, el Señor, el modo como interviene en nuestra vida, es que Él toma circunstancias mundanas y les vuelve por un proceso que parece natural, llega a que la voluntad de Él se lleve a cabo. O sea que si usted puede entender, el Antiguo Testamento tiene el libro de Esther, en el cual se escribió para demostrar cómo él protegió a la gente judía de que la exterminaran por la mano de un hombre que se llamaba Hamán. En este libro de Esther usted ve cómo preservó a la nación completa de judía con circunstancias un poco diferentes. Primero que nada, una joven judía fue la que se hizo la esposa del rey de Persia. En segundo lugar, ella tenía un tío que se llamaba Mordecai, y que escucha un plan para asesinar al rey de Persia. Y en tercer lugar, el rey no puede dormir y empieza a leer los crónicos de su reino. Y ahí descubre que en algún tiempo Mordecai reportó que que alguien lo quería asesinar, y así salvó su vida, y él nunca le había dado las gracias por esto. Así que como usted ve en estas cosas, fue como Dios usó lo que parecía un proceso insignificante y ordinario, y cómo puso una mujer judía en una posición tan importante cerca del rey. Después alguien oyó una conversación acerca de algo malo, y el rey, con el insomnio, vino a entender un plan predeterminado que él tenía para guardar a la gente judía.
Y aquí en el Hechos 23 nosotros vemos como una vez más el Señor está demostrando su trabajo de providencia al usar lo que parece una vez circunstancias insignificantes para proteger al apóstol Pablo de ser asesinado por un grupo de hombres judíos que querían deshacerse de él. Así que cuando vemos estos versículos que nos están llevando por estos pasajes, cómo fue rescatado por soldados romanos en Jerusalén, por esta gente que lo quería matar, lo quería linchar afuera del templo. Después vemos que días más tarde esos mismos soldados los salvan de un acto violento ahí en el consejeros, con los consejeros, y Pablo se encuentra a sí mismo solo en una celda, en un cuartel que se llamaba Antonio. Y como le dije la última vez cuando estudiamos este capítulo, este es uno de los puntos más bajos de la vida de Pablo. Sí, se sentía muy desalentado y muy triste, porque por muchos momentos él tenía ese gran deseo de ir a la ciudad de Roma para dar el testimonio de Cristo en la capital del imperio, pero él se sentaba ahí solo en una celda sin nadie que nosotros nos hayan informado que estaba ahí con él, que lo animara, que le diera que lo alentara. Incluso sus mismos compañeros y colegas religiosos parecía que lo querían también muerto. Qué difícil tiempo, qué tiempo tan duro para el corazón de Pablo. Usted puede ver, esta es la muerte de una visión, porque su libertad como misionero para ir y llevar el evangelio ya había perdido esa habilidad, porque él con su deseo de ir a Roma parecía que no se iba a llevar a cabo. Así que Pablo está ahí pensando que ya ha acabado su ministerio y él está muy triste. Y ya como misionero, él queriendo hacer su función, parecía que eso ya se había acabado. Pero cuando vemos estas horas tan oscuras de Pablo, nosotros vemos que en el versículo 23:11 se le aparece el mismo Jesús a Pablo y vemos, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Jesús estaba parado al lado de Pablo, diciéndole que físicamente Jesús se le apareció a Pablo en la celda y le dijo que esas tristes y grises circunstancias en las que él se encontraba, que no tuviera miedo, que él tuviera ánimo, que no se desalentara, porque él estaría dando su testimonio de él en Roma. Le dice el Señor: ánimo, Pablo. A pesar de todas estas circunstancias que parecen tan malos, no tienes nada que temer, porque tú vas a ir a Roma, porque tú vas a testificar de mí. Y desde este punto en adelante en el libro de Hechos, nosotros vemos muchos modos en el cual Jesús hizo posible que Pablo llegara a Roma por medio de su providencia, y cómo él empezó a poner diferentes eventos en la vida y circunstancias que lo llevarían a esa ciudad. Y la primera es como él con su providencia ordena que Pablo fuera llevado a Roma, y este es el estudio que vamos a ver esta mañana. Yo quiero que usted entienda algo que es bastante importante, y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y es que tenemos que entender cómo el Señor usa nuestras circunstancias para que se lleve a cabo su voluntad en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos pasan a nosotros que no es una coincidencia. De acuerdo a la Escritura, todo eso, lo que parece algo como que pasó de la nada, no, todo lo que pasa, bueno o malo en nuestra vida, positivo o negativo, ha sido y se ha dado en nuestra vida para que se dé la voluntad del Señor en esta misma. Escuché estas palabras que dijo James Montgomery Boyce cuando él habla de estos asuntos de las circunstancias en la vida de un cristiano. Él ¿piensas que las circunstancias son cosas que están en tu contra, algo que Dios no puede controlar? ¿Alguna vez te has encontrado pensando, si las circunstancias de mi vida fueran diferentes, quizás entonces podría haber sido alguien, o podría haber hecho algo más grande por Dios, o podría haber triunfado en una dificultad particular en la que me encuentro ahora? No pienses de esa manera. Las circunstancias no limitan a Dios. Las circunstancias no son independientes de Dios. Dios crea las circunstancias. Dios es el amo de las circunstancias. Acaba ahí. Escuche, todas las circunstancias están bajo el control total del Señor.
cada una de nosotras. Él es el Dios de las circunstancias. Él trae todas para las positivas y negativas a nuestra vida para que se logre el plan que tiene en nuestra existencia. No hay circunstancia alguna, no importa qué tan pequeña o insignificante pudiera parecer, que esté fuera del control del Señor. No una. Esta mañana vamos a regresar y a ver cómo el Señor en su providencia usa ciertas circunstancias en la vida de Pablo, no solamente para liberarlo de la muerte, pero también para empezar el proceso donde Dios va a completar su trabajo trayendo a Pablo con seguridad a Roma. Y así lo hizo por medio de su providencia. Y así es como Lucas lo escribió en Hechos, cuando nos cuenta la historia de la protección de Pablo y cómo nos los presenta en 3 eventos. Primero nos dice el plan para matar a Pablo. Después nos dice la intervención de Dios para derrocar el plan de matar a Pablo. Y finalmente nos dice del rescate que se dio al lugar. Así que empezando al plan para matar a Pablo, ese es el del 12:15. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Lucas nos dice así que el día que estaba Pablo, que tendría que venir al consejo en frente del concejal, había 40 hombres de posiblemente Asia Menor, que los mismos que quisieron primero matar a Pablo a muerte. Entonces vienen ellos y están conspirando para asesinarlo. Estos hombres estaban frustrados porque Pablo estaba todavía vivo. Ahora estaban bajo el cuidado de los soldados romanos, porque la primera vez que trataron de matarlo fracasaron. Así que ellos decidieron que esta vez ellos mismos iban a hacerlo con su propia mano y iban a hacer un plan para acabar con su vida. Ellos estaban tan determinados a asesinarlo que nosotros vemos cómo ellos mismos hacen una promesa que no comerían ni beberían hasta que Pablo muriera. E interesantemente es que este texto en griego dice que cuando alguien toma una promesa así, quiere decir que ellos van a tener que matar a Pablo y no van a poder comer o beber antes de que eso se diera lugar. Entonces ellos están dispuestos a ser juzgados por Dios si ellos no lo asesinaban. Un estudioso de la Biblia dice que esta maldición que ellos pusieron, que el Señor pueda, algo así como que el Señor nos haga a nosotros lo que queremos hacerle a Pablo si no comemos o bebemos antes de su muerte. Así que el deseo de matar a Pablo era parte de una promesa en la cual ellos rechazan la comida o el alimento por los días que les tomara eliminar a Pablo. Ellos dicen que no, que era parte de esa promesa, porque ellos están esperando deshacerse de Pablo muy rápido, porque no pueden uno vivir así. Así que ellos toman esta promesa creyendo que esto va a pasar bastante rápido, que a lo mejor 1 o 2 comidas son lo que no van a consumir, pero no. Pero para poder asesinarlo a él, toma un poquito más. Así que lo llevan ahí en medio de toda quieren ellos llevarlo de nuevo para que puedan llevar a cabo su plan de asesinarlo. Así que vemos en el capítulo 14, se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener una información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Y una vez que ya tenían este plan para tomar la vida de Pablo, estos 40 hombres le explican a los ancianos, a los líderes del consejo, de cómo lo van a hacer. Y quieren decirles que los ayuden en este plan. Interesantemente que estos hombres hablan aquí a los ancianos
No le hablaron a todos, pero le hablaron a un grupo de ellos. Y la razón de esto es porque ellos también había entre ese grupo los saduceos, los cuales se oponían fervientemente a Pablo, y había otro grupo dentro del mismo consejo que eran los fariseos, los cuales se sentían más cercanos a las ideas de Pablo y la resurrección. Así que cuando le explican a los saduceos que habían hecho una promesa de matar a Pablo, entonces todos ellos sienten que quieren apoyarlos y que el consejo se tiene que volver a reunir para poder hacer una investigación más a profundo. Y entonces en su plan es de que mientras los soldados estaban trayendo a Pablo a esa reunión, ellos los iban a atacar y ahí matarían a Pablo. Ese es el plan. Ahora, obviamente, estos hombres sabían que si ellos atacaban a los soldados romanos, alguien moriría, pero por eso ellos han puesto al menos 40 hombres porque necesitaban bastante ayuda y bastantes individuos que pudieran derrocar a estos soldados para poder llevar y asesinar a Pablo. Pero ellos estaban dispuestos a morir por esta causa. ¿Y por qué estaban dispuestos a morir con la oportunidad de matar a Pablo? Porque si ellos trataran esto, podrían perder la vida. Pero ¿por qué se sentían tan determinados a matar a Pablo? Bueno, en la perspectiva de él, en los ojos de ellos, matar a Pablo era como servir al Señor, a Dios. Y ellos decían, y Jesús ya había dicho estas palabras, que esta era la actitud de los fanáticos de esos tiempos. Esto fue lo que dijo en el de Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ahora, creyendo que al matar a Pablo es lo que le complacería al Señor, porque él era un hombre que había negado sus tradiciones judías. Ellos creyeron que al hacer eso, ellos estaban sirviendo a Dios al deshacerse de él. Eso es bastante similar al punto de vista de los terroristas musulmanes de hoy en día, los cuales creen ellos que matar a los cristianos y a los judíos es parte de un servicio religioso a Alá. Esta es la clase de mentalidad que está llevando a estos 40 hombres a traer este gran plan de matar a Pablo. Y aunque todos estos hombres se sentían muy sinceros en sus intenciones, porque ellos creían que estaban haciéndole algo bien al Señor, ellos estaban terriblemente confundidos de cuál era la razón verdadera por ese plan tan malévolo. Y el que estaba detrás de eso realmente era Satanás. Porque porque la necesidad de silenciar y eliminar por medio del asesinato a una persona que está esparciendo el evangelio, como nos comenta, son las tácticas de Satanás para desacreditar y destruirlo. Esto es lo que dijo John MacArthur. ¿Por qué reaccionaron los judíos con una hostilidad tan violenta hacia alguien que no había cometido ninguna ofensa contra la ley judía, que los amaba y les proclamaba la salvación por medio del Mesías Jesucristo? Pablo dio la respuesta en 2 de Corintios 4:2. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Tan engañados estaban que no podían discernir la verdad y fueron arrastrados a la rebelión de Satanás. La rebelión comenzó en el cielo. Lucifer, no contento con ser el más exaltado de todos los seres creados por Dios, se rebeló contra Dios y continuó en el jardín cuando tentó a Adán y Eva, y su desobediencia luego llevó a la raza humana al pecado. Determinado a frustrar el plan redentor de Dios, Satanás intentó sin éxito destruir la nación de Mesías, su línea y finalmente el Mesías mismo, pero fue completamente derrotado por la obra salvadora de Cristo en la cruz y la resurrección triunfante. Desde entonces ha trabajado para silenciar a los predicadores del Evangelio. Los conspiradores eran engañados por Satanás, dispuestos a ser utilizados para sofocar el evangelio salvador, matando al predicador cristiano más eficaz. Y esto es exactamente como Satanás trata de
sacudir el corazón de estos hombres para deshacerse de Pablo. Y esto es lo que Lucas nos dice cuando él nos dice el segundo evento que se está dando en este momento en la vida de Pablo, y es la intervención para derrocar el plan de matar a Pablo. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que antes de continuemos en estos más adelante, quiero que se dé cuenta cuántas veces en este libro de los Hechos nosotros hemos leído cuántas veces han tratado de asesinar a Pablo. Todas ellas fallaron. Pero usted se da cuenta cuando estaba en la ciudad de Damasco, cuando él estaba predicando que Jesús era el Mesías dentro de la sinagoga, y como resultado, nosotros vemos en los Hechos 9:23, dice que la gente está tratando de asesinarlo. Y después de que él se fue de la ciudad de Damasco, él regresa a Jerusalén y una vez más su vida está en peligro porque ahí unos judíos helenísticos decían que él estaba también, era importante que lo mataran. Y durante sus viajes misioneros, Pablo nos dice que casi lo han apedreado a muerte en Listra, en Efesios. Nosotros vemos cómo trataron de matarlo en el mar. Y ahora cuando él ha estado en Jerusalén, los judíos de Asia Menor han tratado de lo que trataron de lincharlo, pero no lo lograron. Y así que ninguna de estas oportunidades de matarlo fueron exitosas. Usted ve cómo Satanás no se da por vencido y va a tratar de silenciar a Pablo. Y es porque no era la voluntad de Dios que Pablo muriera en ninguna de esas circunstancias. El Señor había determinado que Pablo iba a llevar el evangelio a la ciudad de Roma y que nadie iba a afectar su plan. Así que usted y yo, nosotros entendemos, no somos apóstoles, pero nosotros como creyentes nos odia Satanás, y nosotros estamos también donde él quiere dañar nuestro testimonio. Pero nada nos va a pasar hasta el momento que el Señor ha ordenado desde antes. Nuestros tiempos, vemos que nuestro tiempo está en las manos del Señor. Y es lo que quiere decir es de que el tiempo de la muerte de alguien está en las manos del Señor, no de sus enemigos. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Nuestra vida tenemos que vivirla completamente porque siga confiando en el Señor, que el Señor nos va a cuidar, que nos va a proteger, y todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer en la providencia de nuestra vida. Y es así como podemos ver que Pablo lo está llevando de otro intento de asesinato en el cual él lo va a proteger. Y es por lo que vemos en el versículo 16 y 17, que el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, oyó a estos 40 que estaban discutiendo el plan de asesinar al apóstol. Y él vino aquí, regresó y le dijo lo que había oído. Y entonces lo llevan ahí a uno de los centuriones y le dicen que lo lleven al comandante para que les pueda decir lo que escuchó acerca de este plan. Ahora, estos versos son bastante importantes porque nos dicen algo de Pablo que nosotros no sabíamos anteriormente, que él tenía una hermana y un sobrino. Y esto trae toda clase de preguntas que hacía su sobrino ahí en Jerusalén, porque Pablo y su familia eran de Tarso, y incluyendo que es Turquía, el de hoy en día. Y ahora, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Estaba él estudiando con su tío. ¿Cómo fue que él oyó esa conspiración de matar a Pablo? Y cuando usted ve, ¿será que este creyente, ese sobrino, se hizo un creyente en Cristo y así estaba preocupado por el bienestar de su tío? Bueno, nosotros no tendremos la respuesta a estas preguntas porque Lucas no nos los dice, más que el hecho de que el sobrino de Pablo fue el que vino aquí y le dijo a Pablo acerca de esto. Ahora, aparentemente por la razón por la que él fue permitido de ir a ver a Pablo, y el cual no ha sido cargado con ningún crimen, simplemente es porque él no podía
es porque él lo permitieron ver a Pablo. Y cuando nosotros vemos que el comandante romano se entera de este plan, él viene aquí y le explica. Y antes de que continuamos en lo que va a pasar, yo quiero que usted piense cómo lo que parece insignificantes circunstancias en la vida de Pablo, en el cual el sobrino está en el lugar correcto, oyendo este plan, cómo revela la providencia del Señor. Y no era por suerte o por la buena fortuna de Pablo que este hombre descubrió acerca de esta conspiración. No, es porque el Señor soberanamente trajo estas circunstancias que parecen insignificantes en la vida para que pudieran ver lo que se estaba tramando hacer con su vida. Yo no sé cómo pasaría esto. Posiblemente este hombre joven fue ahí al mercado y entonces oyó los comentarios de la gente, o posiblemente alguno de ellos le dijeron del plan sin saber quién era él. Nunca supieron que él era un familiar de Pablo. Realmente no sabemos cómo fue que él se enteró de este plan, pero lo que yo quiero que usted se dé cuenta, que las circunstancias en su vida están bajo el control absoluto y soberano de Dios. Y por su providencia, Él va a usar esas circunstancias para cuidarlo y protegerlo. Por eso nosotros nunca deberíamos de quejarnos de nuestras circunstancias ni sentirnos molestos, porque cuántas veces el Señor ha protegido nuestra vida por ciertas circunstancias que inicialmente parecen ser importantes, pero realmente era un acto crucial para protegernos, como por ejemplo cuando usted está estancado en tráfico y usted está ahí, pero más adelante hubo un accidente de carros, o cuando usted recibe una llamada, llega tarde a una junta, pero cuando usted llega, usted nunca sabría que al Señor lo protegió de un peligro que estaba. Yo aún así recuerdo cuando yo me estaba ahogando cuando era un pequeño. Yo estaba nadando con una llantita alrededor mío, la cual se viró y me mantenía bajo el agua y yo no podía salir de ahí. Entonces, en el momento correcto, el Señor le puso a mi hermano en la mente que mirara lo que estaba pasando y me ayudara. Todas estas circunstancias, todo lo que pasa que el Señor controla para protegernos, francamente, la mayoría de las veces nosotros no parecemos entender que Él está en control de esto, porque no entendemos lo que posiblemente pudo haber pasado a nuestra vida si no hubiera el Señor intervenido. A lo mejor algún día cuando estemos en la gloria con Él, Él nos va a explicar y entenderemos todo lo que pasó para que nosotros glorifiquemos su nombre todavía más, cómo Él estaba envuelto en cada momento de nuestra vida. Pero sin importar por qué o por qué no, el Señor, Él siempre cuida con nosotros. Nosotros siempre tenemos que confiar en Él. Nosotros debemos de estar con la confianza de que cada circunstancia es como Él nos protege y nos guía en nuestra vida. Y ciertamente por medio de las circunstancias de que el sobrino de Pablo descubrió de este plan que querían matarlo, y fue como nos sigue comentando Lucas, lo que sucedió enseguida. Dice que entonces llevaron en el versículo 18 dice lo siguiente: así el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo al consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos esperan emboscarlos y han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted conceda su petición. El comandante se despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Ahora, estos versículos que están bastante claros y
es que el sobrino de Pablo le explicó al comandante lo que él había escuchado, este plan, lo que ellos habían tramado cuando lo llevaran enfrente del consejo a Pablo. Pero la información que él dijo para proteger a Pablo, le dice al sobrino que no le dijera a nadie más, que ya sabía el plan, no le comentó el plan al sobrino. Pero le dice, no le digas a nadie acerca de lo que nosotros hemos platicado, porque él no quiere que sepa la gente que este plan ha sido descubierto y así no empiecen con uno nuevo. Así que Lucas viene aquí y nos habla de dos eventos con respecto al asesinato que planeaban en contra de Pablo. Y él nos dice que primero lo tratan de matar, después el Señor interviene para evitar que maten a Pablo. Y esta es la tercera circunstancia, es como es el rescate de Pablo. En el versículo 23 viene lo siguiente: entonces el comandante llamó a 2 de los centuriones y les ordenó, alisten el destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros, para que vayan a Cesarea de noche a las 9 y preparen cabalduras para Pablo, sano y salvo, se lo lleven al gobernador Félix. Además, escribió una carta con los siguientes términos: los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que era ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él un cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración en contra de este hombre, decidí enviarlo de enseguida a ti. También les ordené a los acusadores que expongan delante de usted los cargos que tienen contra él. Ahora, Lucas nos dice cómo una vez que vieron este plan, el comandante inmediatamente puso un plan para proteger a Pablo. Él ordenó que los centuriones se llevaran 200 soldados, 70 hombres a caballo, más 200 hombres con espadas, que eran los hombres que tiraban jabalinas, los cuales tendrían que llevar a Pablo hasta Cesarea, lo cual era como 65 millas alejados de Jerusalén, y por medidas de seguridad ellos tendrían que viajar en la oscuridad, lo cual serían por ahí de las 9 de la noche. Y la razón por la que el comandante hizo esto es porque ahí estaba Félix, el gobernador romano de esa región. Y para poder proteger a Pablo, él decidió que si lo sacaban de Jerusalén y lo llevaban como un prisionero que estaba en peligro, lo tendría que llevar a su jefe, el gobernador. Imagínense todos estos soldados que estaba usando este comandante para que protegieran a Pablo. Son 470 personas para guardar a un solo prisionero. Pero parecería que era un poco excesivo. Pero ya que había 40 hombres que estaban planeando matar a Pablo, él no quería arriesgarse de ningún modo de que la seguridad de Pablo estuviera a riesgo. Así que con 470 soldados romanos protegiendo a un prisionero, eso nadie se atrevería a atacarlos a ellos y tratar de matar a Pablo. En adición a esto, nosotros vemos que cuando él está mandando a Pablo al gobernador Félix y le escribe una carta explicándole de las circunstancias del arresto de Pablo, de cómo fue al consejo y cómo están tratando de matarlo, él está diciendo él se preocupa por la seguridad de Pablo. Ahora, conforme usted lee esta carta, vamos a aprender unas cosas. Primero que nada, vemos que el nombre del comandante se llama Claudio Lisias, lo cual indica de que él étnicamente era griego, porque el nombre de su apellido Lisias es un apellido griego, y también cuando vemos que el nombre Claudio es en honor del emperador Claudio, y probablemente indica que él tomó su nombre cuando a él le dieron la ciudadanía romana. Segunda cosa que vemos es de que en esta letra él presenta ciertamente los hechos de esta que están llevándose a cabo y manipula un poquito la información para poder
parecer como una persona, realzar su posición en esto. Por ejemplo, cuando él habla de esto, él dice que él ya sabía que Pablo era un ciudadano romano cuando lo arrestaron, lo cual no era el caso. Adicionalmente, él convenientemente omite el hecho de que ilegalmente torturaron a Pablo antes de que se dieran cuenta de que él era un ciudadano romano. Y en todo esto, Claudio escribe la carta en un modo en el que lo describe a él como un hombre haciendo un trabajo excepcional, pero en realidad él está distorsionando alguna información para hacerse lucir a sí mismo, que era muchísimo más importante. E interesantemente, dice que 9 de los principales verbos que usa en esta carta están hechos en la persona singular, en la cual dice que es algo honorable, pero realmente se está él enfocando en sí mismo. Pero a pesar de todo esto, el hecho queda de que Dios usó a este hombre pagano para proteger a Pablo, ilustrando una vez más su divina providencia, y usted ve sin darse cuenta de que este hombre está usado por el Señor para llevar a cabo su voluntad, no solamente protegiendo a Pablo de la muerte, pero también en un proceso en el que traía a Pablo a Roma, y así como se lo había prometido Jesús a él. Hay unas verdades muy importantes que en la providencia de Dios puede usar hasta gente que no es creyente en nuestras vidas. Él puede usar desde que son gente que no es creyente para cambiar nuestras vidas, y puede usar gente que no es creyente para que se lleve a cabo su voluntad, ya sean jefes que no son creyentes o maestros que no creen, o oficiales del gobierno, amigos, familia. Eso no está limitado. El Señor va a usar cualquier gente, ya sea creyente o no creyente, para que su plan se lleve a cabo. Y una vez que se lleva este plan, Lucas nos dice y concluye esta narrativa acerca de la protección providencial de Dios en la vida de Pablo, y nos dice que esto pasa cuando llegaron ellos a Cesarea en el versículo 31 al 35. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron la caballería que siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse que Pablo era de Sicilia, le dijo: te daré una audiencia para cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo la justicia en el palacio de Herodes. Una vez más, esto es se explica claramente de lo que está pasando, cómo los soldados llevan a Pablo con el gobernador Félix. Entonces van ahí, pasan la noche en este lugar, Antípatris, que es una ciudad, era un lugar romano militar donde está como 35 o 40 millas de Jerusalén. Así que en la mañana los hombres regresan en la mañana a Jerusalén. ¿Y por qué regresaron tan pronto? Bueno, porque ellos ya no eran necesitados, porque ahí los otros 75 soldados que se quedaron allá con Pablo son los que los vendrían a presentar con Félix y explicarle la situación. Ahora, cuando Félix leyó esta carta, nosotros lo primero que nos preguntamos es que quería asegurarse de que él tenía una jurisdicción legal sobre Pablo, y después de que aprendió de que él era de Sicilia, él aceptó que lo llevaría en frente de la autoridad misma, y ahí oirían lo que estaba pasando y de qué lo acusaban en Jerusalén. Y mientras tanto le ordena a Pablo que sea mantenido en el palacio de Herodes, el cual ahora servía como la residencia del gobernador de los romanos. Y una vez más, usted ve cómo la providencia está ilustrada en todo esto, porque de acuerdo a esta carta de Claudio de Cilicias, obviamente Pablo había cometido no crimen en Roma y que no había una razón legal para mantenerlo bajo la custodia. Pero en la providencia del Señor, Pablo no le han dado su libertad, lo cual le hubiera dado la oportunidad de ir en el Imperio Romano
a ir a la calle, pero no, lo mantienen ahí porque entre los soldados y con tanta gente que nunca lo ha visto, él tiene la oportunidad de compartir con él. Y ahora él está entre los líderes y entre oficiales y soldados y él está compartiendo aquí en Roma. Ahora, conforme vamos a través de este pasaje de la Escritura, nosotros fácilmente podemos ver la mano del Señor y a Él cómo ha cuidado a Pablo y está preservando su vida. Es realmente obvio que si usted es un creyente en Cristo, estas palabras le deben de dar gran ánimo, porque este es el mismo modo que Dios se preocupa por usted y preserva su vida. Y lo hace cuando Él providencialmente controla las circunstancias que le afectan. Una vez más, yo quiero que usted escuche lo que el James Montgomery dijo en esto. Yo no le puedo decir lo que el Señor está haciendo en sus circunstancias. Yo no puedo decirle más de lo que usted está haciendo, pero algo está haciendo Él en sus circunstancias. Y si usted está atravesando por tiempos difíciles, y si usted se siente desanimado y las cosas se ven oscuras y usted ve solamente dificultades, el mensaje de este pasaje es de que confíe en el Señor y lo sirva sin importar de lo que está pasando, porque el día va a estar más brillante más adelante y la voluntad del Señor se llevará. Bueno, hay algo más que es más importante que proteger nuestra vida física, y esto es asegurarnos que nuestras almas en la eternidad han sido salvadas del juicio de Dios. Usted ve, algún día todos vamos a morir. El apóstol Pablo murió, pero algún día vamos a morir. Y si usted nunca ha confiado en el Señor como su Salvador, usted algún día va a enfrentar el juicio del Señor por su pecado. Pero la Biblia nos dice que aparte de Jesucristo, porque Él fue juzgado en nuestro lugar. Y así que cuando estamos aquí, todo lo que nos toca hacer es creer en eso, arrepentirnos de nuestro pecado y tener nuestra confianza en el Señor, en Jesús. Yo le digo a usted, ¿por qué no lo hace? Hágalo. En estas gran palabras que dice, yo te he buscado, yo te he querido, y antes de que tú mueras en una eternidad y ya estés demasiado tarde, hoy es el día de tu salvación, hoy mismo este momento es el lugar apropiado y la hora apropiada.